¿Qué harías si perdieras todo en un solo día y luego te enfrentaras a un tribunal por intentar salvar a la persona que más amas? En Providence, Rhode Island, una joven de 17 años entró al tribunal municipal con una multa de estacionamiento que parecía simple, pero detrás de ese papel había una historia que rompería millones de corazones. Lo que el juez Frank Caprio hizo cuando escuchó la verdad se volvió viral en todo el mundo. Suscríbete ahora, porque lo que vas a presenciar restaurará tu fe en la humanidad. Era un jueves por la mañana en el Tribunal Municipal de Providence. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras decenas de personas esperaban su turno en las bancas de madera pulida. Algunos revisaban sus teléfonos nerviosamente, otros sostenían carpetas con documentos, preparándose para defender sus casos. La sala tenía ese aroma característico de los edificios antiguos, una mezcla de madera vieja y limpiador de pino que recordaba décadas de historias humanas contenidas entre esas paredes. En la entrada principal, una figura delgada empujó la puerta de cristal con dificultad. Era Sofía Méndez, una adolescente de 17 años que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo desordenada. Algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro demacrado. Vestía unos jeans gastados con manchas de lo que parecía ser pintura o marcadores, una sudadera gris con el logo descolorido de una universidad y zapatillas deportivas que habían visto mejores días. Bajo sus ojos color café se extendían profundas ojeras violáceas, testimonio de incontables noches sin dormir. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre manila arrugado contra su pecho. Sofía avanzó por el pasillo central del tribunal con pasos lentos y cautelosos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Su mirada recorría el espacio con una mezcla de miedo y resignación. No era arrogancia lo que se leía en su lenguaje corporal, sino puro agotamiento. Cuando la secretaria del tribunal llamó su nombre, Sofía Méndez, caso número 3452, infracción de estacionamiento, la joven se puso de pie con dificultad. Sus piernas parecían apenas sostenerla. Mientras Sofía se acercaba al estrado, en su silla elevada se encontraba el juez Frank Caprio, un hombre que a sus 80 años de edad había dedicado 37 años de su vida a impartir justicia en ese mismo tribunal. El juez Caprio era una figura imponente no por su estatura, sino por la dignidad que emanaba de cada uno de sus gestos. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos, enmarcados por arrugas que contaban historias de miles de casos, brillaban con una compasión que había hecho famoso su tribunal mucho antes de que las redes sociales existieran. Llevaba puesta su característica toga negra, impecablemente planchada, y sus gafas de lectura colgaban de una cadena dorada alrededor de su cuello. En su escritorio, además de los documentos legales, siempre había una fotografía enmarcada de su familia, un recordatorio constante de que detrás de cada caso había seres humanos con historias, no solo números de expediente. El juez Caprio se quitó las gafas, un gesto que había repetido miles de veces antes de estudiar un caso con especial atención, y miró a la joven que se encontraba frente a él. «Sofía, por favor, acérquese más», dijo el juez con voz amable pero firme. La joven dio 2 pasos hacia adelante, apretando el sobre contra su pecho con más fuerza. «Muy bien», continuó el juez Caprio mientras abría la carpeta frente a él. «Veo aquí que se le emitió una citación por estacionarse en un espacio designado para personas con discapacidad en el estacionamiento del Hospital General de Rhode Island el día 22 de septiembre. La multa es de $350. ¿Es esto correcto?» «Sí, señor», respondió Sofía con voz apenas audible, tan baja que el juez tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. En la sala, algunas personas intercambiaron miradas. Para muchos de los presentes, este parecía un caso simple, una adolescente que había cometido una infracción y ahora debía pagar las consecuencias. Algunos incluso fruncieron el ceño con desaprobación, pensando en cuán inconsiderado era usar un espacio para discapacitados. El juez Caprio estudió el documento más detenidamente, sus ojos expertos recorriendo cada línea. «Veo que no tiene ningún registro previo de infracciones. Eso es bueno», comentó mientras pasaba una página. «También noto que la citación se emitió a las 11:47 de la noche. Eso es bastante tarde, señorita Méndez. ¿Puede explicarme qué sucedió esa noche?»
Sofía abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. El juez Caprio notó su angustia inmediatamente. «Tómese su tiempo», dijo con suavidad, su voz despojada de cualquier tono de juicio. «No hay prisa aquí. Esta sala ha visto muchas historias, y todas merecen ser escuchadas». En ese momento, algo en la expresión comprensiva del juez rompió las defensas cuidadosamente construidas de Sofía. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra. «Yo», comenzó con voz quebrada, «yo tengo un hermano pequeño. Se llama Lucas. Tiene 8 años». El juez asintió, animándola a continuar. Sofía respiró profundamente, tratando de reunir la fuerza para contar su historia. «Mi hermano tiene leucemia linfoblástica aguda», dijo finalmente, las palabras saliendo en un torrente. «Está en tratamiento desde hace 2 años. Esa noche recibí una llamada del hospital diciendo que Lucas había sufrido una crisis y que necesitaba llegar inmediatamente. Él estaba en cuidados intensivos y yo solo pensé en llegar a su lado lo más rápido posible». Un silencio pesado cayó sobre la sala del tribunal. La gente que momentos antes había estado distraída con sus propios pensamientos, ahora prestaba completa atención. Algunas madres en la audiencia instintivamente llevaron sus manos a sus corazones, imaginando el terror de recibir tal llamada sobre sus propios hijos. El juez Caprio se reclinó en su silla. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era solo un magistrado revisando una infracción de tránsito. Ahora era un padre y un abuelo escuchando la historia de una niña en crisis. «Entiendo», dijo suavemente. «¿Y sus padres, señorita Méndez? ¿Dónde estaban ellos esa noche?» Sofía bajó la mirada. Sus lágrimas ahora caían libremente sobre el sobre arrugado que sostenía. «Mi madre falleció hace 1 año y medio», respondió con voz apenas audible. «Ella también tenía cáncer. Después de que ella murió mi padre, él no pudo manejarlo. Se fue hace 6 meses. No sabemos dónde está. Solo somos Lucas y yo». Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas contenían la respiración, otras se limpiaban discretamente las lágrimas que comenzaban a formarse en sus propios ojos. El oficial de la corte, un hombre de mediana edad que había presenciado miles de casos durante su carrera, tuvo que apartar la mirada, claramente conmovido. «Entonces, déjeme entender correctamente», dijo el juez Caprio, su voz ahora teñida de asombro, y algo más, quizás admiración. «Usted, con 17 años de edad, ¿es la única cuidadora de su hermano de 8 años que está luchando contra el cáncer?» Sofía asintió en silencio. «¿Y trabaja para mantenerlos a ambos?» «Trabajo en 2 lugares, señor juez», respondió Sofía, levantando finalmente la mirada. «Por las mañanas limpio oficinas antes de ir a la escuela, y por las tardes trabajo en una cafetería. Los fines de semana hago turnos dobles cuando puedo, pero aún así, apenas alcanza para los gastos. El seguro médico cubre parte del tratamiento de Lucas, pero hay tantos otros gastos, medicamentos especiales, comida especial que necesita, transporte al hospital». «¿Y la escuela?», preguntó el juez. «¿Todavía asiste a la escuela?» «Intento ir cuando puedo, señor», admitió Sofía. «Estoy en mi último año de secundaria en la Escuela Central de Providence. Mis maestros han sido muy comprensivos. Me dejan entregar las tareas tarde cuando Lucas tiene una mala noche o cuando tengo que llevarlo a sus citas médicas. Estaba en el cuadro de honor antes de que todo esto sucediera. Ahora solo trato de graduarme». Pero lo que sucede después cambiará todo lo que pensabas sobre la justicia. Suscríbete ahora y dinos desde dónde nos ves en los comentarios, porque esta historia apenas comienza. El juez Caprio se quitó las gafas completamente y se frotó los ojos, un gesto que sus empleados reconocían como señal de que estaba profundamente afectado. Después de décadas en el estrado, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar cuando alguien le mentía, y cada fibra de su ser le decía que esta joven estaba diciendo la verdad absoluta. Más que eso, estaba ante él una heroína anónima, una niña que había tenido que convertirse en adulta de la noche a la mañana. «Señorita Méndez», comenzó el juez con voz cargada de emoción, «esa noche en el hospital, ¿cuánto tiempo se quedó con su hermano?» Sofía limpió sus lágrimas con el dorso de su mano.
Me quedé con él hasta las 6 de la mañana. No sabía si iba a superarla. Los médicos trabajaron con él durante horas. Yo solo me senté junto a su cama y le sostuve la mano. Él es tan pequeño, señor juez, tan frágil. Tiene miedo de la oscuridad, así que siempre le dejo una luz encendida. Esa noche, incluso con todos los tubos y máquinas conectadas a él, se aferró a mi mano y me pidió que no lo dejara. ¿Cómo podía irme? ¿Cómo podía pensar en algo tan insignificante como dónde estaba estacionado el auto? La voz de Sofía se quebró completamente en las últimas palabras. El juez Caprio se levantó de su silla, algo que raramente hacía durante los procedimientos, y se acercó a su escritorio para tomar un pañuelo de papel de una caja que mantenía precisamente para momentos como estos. Bajó del estrado, rompiendo con el protocolo habitual, y personalmente le entregó el pañuelo a Sofía. «Gracias», susurró ella, aceptando el pañuelo con manos temblorosas. «Lo siento mucho, no quería llorar así. Sé que rompí la ley y que merezco el castigo. Vine preparada para pagar la multa, aunque tenga que hacerlo en cuotas durante el próximo año. Solo necesitaba que entendieran que no fue por malicia o desconsideración. Yo jamás haría algo así en circunstancias normales». El juez Caprio regresó a su lugar en el estrado, pero antes de sentarse, se dirigió a toda la sala. «Lo que acabamos de escuchar», dijo con voz fuerte y clara, «es un recordatorio de que detrás de cada caso que llega a este tribunal hay una historia humana. Es fácil ver un número de caso y una infracción y hacer juicios rápidos, pero la justicia real, la verdadera justicia, requiere que miremos más allá del papel, que veamos a las personas que tenemos frente a nosotros». Se volvió hacia Sofía nuevamente. «Señorita Méndez, antes de tomar mi decisión, tengo que preguntarle algo más. ¿Cómo está Lucas ahora? ¿Se recuperó de esa crisis?» Una pequeña sonrisa, la primera desde que había entrado al tribunal, iluminó brevemente el rostro de Sofía. «Sí, señor. Estuvo en el hospital durante 5 días después de eso, pero se recuperó. Ahora está de vuelta en casa. Hoy está con nuestra vecina, la señora Chen. Ella es muy amable. Cuida de Lucas cuando tengo que salir. Él está respondiendo bien a la nueva ronda de quimioterapia. Los médicos dicen que hay esperanza, que si continúa respondiendo así, podría entrar en remisión completa en los próximos meses». «Eso es maravilloso», dijo el juez Caprio con genuina alegría. «¿Y ese sobre que ha estado sosteniendo todo este tiempo, qué contiene?» Sofía miró el sobre manila como si hubiera olvidado que lo tenía. «Oh, esto. Son documentos del hospital», explicó. «Traje los registros médicos de Lucas de esa noche, los reportes de los doctores, las horas de admisión y todo eso. Pensé que podría necesitarlos como prueba de que realmente estuve allí». «¿Puedo verlos, por favor?», pidió el juez. Sofía se acercó y le entregó el sobre. El juez Caprio abrió los documentos y comenzó a revisarlos cuidadosamente. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras leía. «Según estos registros», murmuró, casi para sí mismo, «su hermano fue admitido en estado crítico a las 11:32 de la noche. Usted recibió la citación a las 11:47. Eso significa que entre el momento en que recibió la llamada de emergencia y el momento en que llegó al lado de su hermano, pasaron apenas 15 minutos. Corrí desde casa», explicó Sofía. «Vivimos a casi 20 minutos en auto del hospital. Esa noche conduje más rápido de lo que debía, lo admito. Solo podía pensar en Lucas solo y asustado, preguntándose dónde estaba yo. Cuando llegué al estacionamiento, todos los lugares normales estaban ocupados. Vi el espacio para discapacitados justo frente a la entrada de emergencias y simplemente no pensé. Tomé las llaves, cerré el auto y corrí hacia adentro». El juez Caprio continuó revisando los documentos. «Aquí hay una nota del doctor Chen», leyó en voz alta, «que dice que la presencia de la hermana del paciente fue fundamental para estabilizarlo emocionalmente durante la crisis. El paciente estaba experimentando ansiedad severa y solo se calmó cuando la señorita Méndez llegó a su lado». Levantó la vista hacia Sofía. «¿Sabe lo que esto significa, señorita Méndez? Significa que su decisión de llegar lo más rápido posible, incluso estacionándose donde no debía, literalmente ayudó a salvar la vida de su hermano». En ese momento, una mujer en la audiencia levantó la mano. El juez Caprio, sorprendido por la interrupción, le dio permiso para hablar.
Disculpe, su señoría, dijo la mujer poniéndose de pie. Mi nombre es Patricia Williams. Soy enfermera en el Hospital General de Rhode Island. Estuve de turno esa noche. Yo vi a esta joven. La recuerdo perfectamente porque entró corriendo por las puertas de emergencia descalza. Había dejado sus zapatos en el auto por las prisas. Estuvo con su hermano toda la noche, sosteniéndolo, cantándole canciones, leyéndole cuentos. Nunca la vi comer ni beber nada. Solo estuvo ahí para ese niño. Y esto no fue la primera vez. La he visto docenas de veces en ese hospital, siempre al lado de su hermano, siempre fuerte por él incluso cuando se nota que ella misma está al borde del colapso. La enfermera Williams se sentó, limpiándose las lágrimas, pero su testimonio había causado un efecto dominó en la sala. Otra persona se puso de pie. Soy Michael Torres, dijo un hombre de mediana edad. Soy el gerente de la cafetería donde Sofía trabaja. Esta chica jamás ha llegado tarde, nunca se ha quejado, y siempre pide los turnos más difíciles, los que nadie más quiere, porque pagan un poco más. Una vez la encontré llorando en el almacén durante su descanso. Me confesó que no había comido en 2 días, porque necesitaba que el dinero alcanzara para un medicamento especial que Lucas necesitaba. Desde ese día, me aseguro de que coma algo durante su turno, aunque tenga que pagarlo de mi propio bolsillo. Una maestra de la Escuela Central de Providence también se identificó. Sofía Méndez es una de las estudiantes más brillantes que he tenido en 30 años de enseñanza, declaró. A pesar de todo lo que está pasando, sigue esforzándose. Hace sus tareas en las salas de espera del hospital. Estudia para los exámenes durante sus descansos en el trabajo. Nunca pide extensiones a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando las pide, siempre entrega un trabajo excepcional. Tiene una beca completa ofrecida por la Universidad de Brown si logra graduarse este año. Esa es la clase de persona que es Sofía Méndez. El juez Caprio tuvo que hacer una pausa, visiblemente conmovido por los testimonios espontáneos. Sofía lloraba abiertamente ahora, abrumada por las palabras de apoyo de personas que ni siquiera sabía que estaban en la sala. El juez se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura profesional que había mantenido durante décadas en ese estrado. Señorita Méndez, comenzó el juez Caprio, su voz resonando con autoridad pero también con una ternura profunda. He presidido este tribunal durante 37 años. En ese tiempo he visto de todo. He visto a personas que vienen aquí con excusas elaboradas y mentiras cuidadosamente construidas. He visto arrogancia. He visto desdén por la ley. He visto a gente que claramente no siente ningún remordimiento por sus acciones. Y luego hay casos como el suyo, casos que nos recuerdan por qué existe este sistema, por qué nos sentamos aquí día tras día tratando de hacer lo correcto. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La ley dice que usted cometió una infracción al estacionarse en un espacio designado para personas con discapacidad. Y técnicamente, la ley tiene razón. Ese espacio existe por una razón importante, para asegurar que las personas con movilidad limitada tengan acceso fácil a las instalaciones médicas. Bajo circunstancias normales, esta infracción conllevaría no solo la multa de $350, sino posiblemente puntos en su licencia de conducir. Sofía asintió, resignada a aceptar su destino. Lo entiendo, señor juez, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Acepto la responsabilidad. Pero, continuó el juez Caprio, elevando su voz, estas no son circunstancias normales. Usted no estacionó allí por conveniencia o por pereza. No lo hizo porque pensara que las reglas no aplican para usted. Lo hizo porque estaba enfrentando una emergencia médica que involucraba a su hermano pequeño, un niño que depende completamente de usted para su supervivencia, un niño que estaba en peligro mortal. Y más que eso, señorita Méndez, usted es una joven de 17 años que ha demostrado más madurez, responsabilidad y coraje del que la mayoría de los adultos muestran en toda su vida. El juez se puso de pie nuevamente, y esta vez su rostro mostraba una determinación férrea. Por lo tanto, declaró, en el caso de Sofía Méndez, número de caso 3452, yo, el juez Frank Caprio, anulo completamente esta citación. No habrá multa, no habrá puntos en su licencia, no habrá ningún registro de esta infracción en su expediente de conductor. Este caso queda cerrado. La sala del tribunal estalló en aplausos espontáneos.
Personas que eran completos extraños momentos antes se pusieron de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Sofía se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio por la sorpresa y el alivio. El oficial de la corte tuvo que acercarse rápidamente para ofrecerle una silla. Pero, continuó el juez Caprio, levantando la mano para pedir silencio, no he terminado. Se volvió hacia su asistente. Señorita Morrison, por favor traiga el sobre que está en el cajón superior derecho de mi escritorio. Su asistente, una mujer de 50 y tantos años que había trabajado con el juez durante más de 20 años, sabía exactamente a qué sobre se refería. Lo recuperó y se lo entregó al juez con una sonrisa cómplice. El juez Caprio bajó del estrado una vez más y se acercó directamente a Sofía. Señorita Méndez, este tribunal tiene un fondo discrecional, un pequeño fondo de emergencia que usamos para casos especiales, situaciones donde sentimos que podemos hacer una diferencia real en la vida de alguien. No lo usamos a menudo, pero cuando lo hacemos, tratamos de que cuente. Abrió el sobre y sacó un cheque, entregándoselo a Sofía. Esto es para usted y para Lucas, dijo suavemente. Son $5.000 del fondo benéfico del tribunal. Sofía miró el cheque. Sus ojos se abrieron con shock. No puedo, tartamudeó. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Sí puede, y lo hará, insistió el juez firmemente pero con amabilidad. Use este dinero para los gastos médicos de Lucas, para comida, para lo que necesiten. Y quiero que sepa algo más. He estado en contacto con varios programas de asistencia en Rhode Island. Mi oficina se pondrá en contacto con usted la próxima semana para conectarla con recursos adicionales. Programas de asistencia para familias en situaciones como la suya. Servicios de apoyo que pueden ayudarla a navegar el sistema mientras cuida de Lucas. Pero había más. El juez Caprio se dirigió a la sala completa. Amigos, dijo, todos hemos escuchado la historia de Sofía hoy. Hemos visto el tipo de persona que es, el tipo de hermana que es. Si alguien en esta sala quisiera contribuir a ayudar a esta familia, hemos establecido una forma de hacerlo. Mi asistente tiene información sobre un fondo que hemos creado específicamente para Sofía y Lucas. Cualquier donación, no importa cuán pequeña, será bienvenida y se destinará directamente a sus necesidades. Lo que sucedió después fue extraordinario. Una a una, las personas en la sala comenzaron a acercarse al escritorio de la asistente del juez. La enfermera Patricia Williams fue la primera, colocando varios billetes en la canasta. El gerente de la cafetería, Michael Torres, escribió un cheque. La maestra de Sofía contribuyó. Pero no solo fueron las personas que habían testificado. Extraños que habían venido al tribunal por sus propios casos comenzaron a vaciar sus billeteras, algunos dando $20, otros 100, algunos incluso escribiendo cheques por cantidades mayores. Un abogado que había estado esperando para otro caso se acercó. Mi bufete donará $10.000, anunció, y nos gustaría ofrecer servicios legales pro bono para ayudar a la señorita Méndez a navegar cualquier asunto de tutela o legal que pueda surgir con respecto al cuidado de su hermano. Una empresaria local prometió pagar un año completo de comestibles para la familia. El dueño de una estación de servicio ofreció gasolina gratis durante 6 meses. Sofía estaba completamente abrumada, incapaz de procesar la generosidad que estaba presenciando. En menos de 30 minutos, el fondo improvisado había recaudado más de $45.000 en efectivo, cheques y promesas de servicios. El juez Caprio, aunque había visto muchas cosas en su carrera, parecía igualmente conmovido. Esto, dijo el juez, con lágrimas visibles en sus propios ojos, esto es lo que hace grande a nuestra comunidad. Esto es lo que significa ser humano. No son las leyes las que nos definen, no son los edificios o las instituciones. Es esto, nuestra capacidad de ver el sufrimiento del otro y responder con compasión, con acción, con amor. Se volvió hacia Sofía una última vez. Señorita Méndez, quiero que entienda algo. Lo que ha hecho, la forma en que ha cuidado de su hermano, el sacrificio que ha hecho, eso es extraordinario. Pero no tiene que hacerlo sola. Esta comunidad está aquí para usted. Estas personas están aquí para usted. Y yo, personalmente, voy a asegurarme de que reciba toda la ayuda que merece. El juez se arrodilló, poniendo una mano en el hombro de Sofía, un gesto que dejó a toda la sala sin palabras. Era una imagen poderosa,
un juez de 80 años arrodillándose ante una adolescente de 17, igualándose a ella, reconociendo su humanidad compartida. «Usted es más valiente que la mayoría de los adultos que conozco», le dijo en voz baja pero audible para todos. «Lucas tiene suerte de tener una hermana como usted, y quiero que le dé un mensaje de mi parte. Dígale que el juez Frank dijo que es un guerrero, un campeón, y que toda esta comunidad está rezando por él y creyendo en su recuperación». Sofía finalmente dejó de intentar contener las lágrimas. Se inclinó hacia adelante y abrazó al juez. Un abrazo lleno de años de dolor, miedo, esperanza y ahora, finalmente, alivio. El juez le devolvió el abrazo como lo haría un abuelo con su nieta, palmoteando su espalda suavemente. «Está bien», susurró. «Todo va a estar bien ahora». Cuando finalmente se separaron, el juez Caprio dio un paso atrás y se dirigió a la sala una última vez. «Este tribunal queda en receso», anunció. Y luego, con una sonrisa, agregó: «Creo que todos necesitamos un momento para recuperarnos emocionalmente de lo que acabamos de presenciar». Los días siguientes a esa mañana en el tribunal trajeron cambios que Sofía nunca podría haber imaginado. Alguien en la sala había grabado parte del procedimiento con su teléfono celular, algo técnicamente no permitido, pero que en este caso nadie se molestó en detener. El video fue subido a las redes sociales esa misma tarde con el título «El juez Caprio hace llorar a todos en la sala con este caso». Para la mañana siguiente, el video había sido visto más de 2 millones de veces. Para el final de la semana, esa cifra había superado los 15 millones. Los medios de comunicación locales fueron los primeros en cubrir la historia. El Canal 6 de Noticias de Providence envió un equipo a entrevistar a Sofía y a Lucas. La imagen del pequeño Lucas, un niño delgado con la cabeza sin pelo debido a la quimioterapia, pero con una sonrisa brillante y ojos llenos de vida, tocó millones de corazones. Cuando el reportero le preguntó qué sentía sobre su hermana, Lucas respondió sin dudar: «Sofía es mi heroína, es mi todo. Sin ella yo no estaría aquí». Los medios nacionales pronto siguieron. «Buenos días». América invitó a Sofía y al juez Caprio para una entrevista conjunta. Durante esa entrevista, el juez explicó su filosofía judicial. «La justicia sin compasión no es justicia, es solo castigo», dijo a millones de espectadores. «Mi trabajo no es solo aplicar la ley mecánicamente, es entender el contexto, ver a las personas, reconocer que todos estamos navegando vidas complicadas y que a veces las circunstancias extraordinarias requieren respuestas extraordinarias». Pero la historia no terminaba ahí. La viralidad del video trajo consigo una ola de generosidad que nadie podría haber anticipado. Una concesionaria de automóviles en Warwick, Rhode Island, vio el video y quedó tan conmovida que decidió donar un vehículo nuevo a Sofía. No cualquier vehículo, sino una camioneta todoterreno espaciosa y confiable, perfecta para transportar a Lucas a sus citas médicas. Cuando le entregaron las llaves en una ceremonia sorpresa, Sofía lloró tanto que tardó varios minutos en poder articular un agradecimiento coherente. Un grupo de médicos oncólogos de todo el país, inspirados por la historia de Lucas, establecieron un fondo especial de tratamiento. Se comunicaron con los doctores de Lucas en el Hospital General de Rhode Island y ofrecieron cubrir cualquier gasto médico que el seguro no cubriera, no solo por el resto de su tratamiento actual, sino por los próximos 5 años de seguimiento. Para una familia que había estado viviendo con el miedo constante de las facturas médicas, esto era literalmente un milagro. La Universidad de Brown, donde Sofía había recibido una oferta de beca condicional a su graduación, contactó a Sofía directamente. No solo confirmaron su beca completa para matrícula, sino que la expandieron para incluir alojamiento, comida, libros y un estipendio mensual. Más que eso, crearon una posición flexible que le permitiría a Sofía asistir a clases mientras seguía cuidando de Lucas, con opciones para clases nocturnas y en línea cuando fuera necesario. Pero quizás lo más significativo fue la creación de la Fundación Sofía y Lucas, establecida por un grupo de empresarios y filántropos locales que habían sido tocados por la historia. La fundación se dedicaría a ayudar a familias en situaciones similares, jóvenes cuidadores que se encontraban criando a hermanos menores debido a circunstancias difíciles. Sofía fue invitada a ser parte de la junta directiva.
una posición que aceptó con la condición de que pudiera cumplir con sus responsabilidades después de que Lucas estuviera estable. Los meses siguientes trajeron más buenas noticias. El tratamiento de Lucas estaba funcionando mejor de lo que los médicos habían esperado. Su cuerpo estaba respondiendo excepcionalmente bien a la nueva ronda de quimioterapia, y los marcadores de cáncer en su sangre estaban disminuyendo constantemente. En marzo, 6 meses después de aquel día en el tribunal, los médicos anunciaron que Lucas estaba oficialmente en remisión completa. La celebración fue agridulce para Sofía. Estaba extasiada por la recuperación de Lucas, pero también experimentaba una extraña mezcla de emociones. Durante más de 2 años, cada momento de su vida había estado definido por la enfermedad de su hermano, por la urgencia constante, el miedo persistente. Ahora, con Lucas en remisión, se encontraba teniendo que redefinir quién era más allá de ser una cuidadora. Su terapeuta, proporcionada gratuitamente a través de uno de los muchos programas de apoyo que ahora tenía acceso, le ayudó a navegar esta transición. Sofía se graduó de la Escuela Central de Providence en junio, con honores, segunda en su clase a pesar de todo lo que había enfrentado. Lucas estuvo presente en la ceremonia, usando un pequeño traje que la comunidad había comprado para él. Cuando llamaron el nombre de Sofía, y ella cruzó el escenario para recibir su diploma, Lucas se puso de pie en su asiento y gritó: «Esa es mi hermana». La audiencia completa estalló en aplausos que duraron varios minutos, tantos que la directora tuvo que hacer una pausa en la ceremonia. El juez Caprio también estaba allí, sentado en la sección de invitados especiales. Después de la ceremonia, le dio a Sofía un regalo, un libro encuadernado en cuero con el título grabado en oro: Sabiduría para el camino. Dentro había escrito mensajes de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia, cartas de todo el mundo, desde un maestro en Japón hasta una madre soltera en Brasil, todos compartiendo cómo la historia de Sofía les había dado esperanza en sus propias luchas. Un año después de aquel día memorable en el tribunal, el juez Caprio organizó un evento especial. Invitó a Sofía y a Lucas a regresar al Tribunal Municipal de Providence, pero esta vez no como acusados, sino como invitados de honor. La sala estaba llena, no solo con espectadores regulares, sino con muchas de las personas que habían estado presentes aquel día original y que habían contribuido al fondo. El juez Caprio, ahora con 81 años, pero aún con la misma chispa en sus ojos, se dirigió a la multitud. Hace exactamente un año, comenzó, presenciamos algo extraordinario en esta sala. Vimos cómo una comunidad se unió para apoyar a 2 jóvenes que lo necesitaban desesperadamente. Hoy nos reunimos nuevamente, no para juzgar, sino para celebrar. Celebrar la recuperación de Lucas, celebrar los logros de Sofía y celebrar lo mejor de nuestra humanidad. Lucas, quien ahora tenía 9 años y cuyo cabello había crecido de nuevo en rizos castaños suaves, fue invitado al frente. El juez Caprio le presentó una medalla especial, una que normalmente se reservaba para oficiales de policía o bomberos que habían mostrado valor excepcional. Esta medalla, explicó el juez, es por tu valentía, por tu lucha, por recordarnos que el espíritu humano puede superar incluso los desafíos más grandes. Lucas aceptó la medalla con solemnidad, sus pequeñas manos sosteniéndola con cuidado. Luego, en un gesto que no había sido ensayado, se volvió hacia Sofía y le entregó la medalla. «Esta es realmente para ti», le dijo a su hermana. «Tú fuiste quien nunca se rindió conmigo. Tú fuiste quien me salvó cada día». No había un solo ojo seco en la sala. Sofía se arrodilló para quedar a la altura de Lucas y lo abrazó, la medalla presionada entre ambos. El juez Caprio, presenciando esta escena, tuvo que tomar un momento antes de poder continuar. Después de que las emociones se calmaran un poco, Sofía dio un breve discurso. «Nunca imaginé», comenzó con voz temblorosa, pero cada vez más fuerte, «que un día en el tribunal cambiaría nuestras vidas de esta manera. Vine aquí hace un año esperando pagar una multa, esperando ser castigada. En cambio, encontré compasión, encontré comunidad, encontré esperanza. El juez Caprio me enseñó que la justicia no es solo sobre castigos, es sobre ver a las personas, entender sus historias, responder con humanidad». Se volvió hacia el juez. «Usted me devolvió la fe en que hay bondad en el mundo, que hay personas que se preocupan,
que no estamos solos sin importar cuán solos nos sintamos. Y quiero que todos sepan que planeo dedicar mi vida a transmitir ese regalo. Voy a estudiar trabajo social en la Universidad de Brown porque quiero ayudar a otras familias como la mía. Familias que están luchando, que se sienten invisibles, que necesitan que alguien vea su humanidad. El juez Caprio se puso de pie y comenzó a aplaudir, seguido inmediatamente por todos en la sala. «Señorita Méndez», dijo cuando el aplauso finalmente disminuyó, «usted no necesita convertirse en trabajadora social para marcar la diferencia. Ya la está haciendo. Su historia, su coraje, su amor por su hermano, eso ya ha inspirado a millones. Pero», agregó con una sonrisa, «el mundo necesita más trabajadores sociales como la persona que usted se convertirá». La reunión continuó con varias personas compartiendo actualizaciones. La Fundación Sofía y Lucas había ayudado a 17 familias en su primer año, proporcionando asistencia financiera, apoyo emocional y navegación de recursos. La concesionaria que había donado el vehículo anunció que establecería un programa anual para donar un vehículo a una familia necesitada cada año. El hospital creó un fondo de emergencia para ayudar a las familias con gastos de estacionamiento y transporte durante crisis médicas. Pero quizás el impacto más profundo fue menos tangible. En los meses posteriores a que el video se volviera viral, el Tribunal Municipal de Providence reportó un cambio notable. Más personas llegaban al tribunal dispuestas a compartir sus historias completas, confiando en que serían escuchadas con compasión. Los jueces en todo Rhode Island, inspirados por el ejemplo del juez Caprio, comenzaron a dedicar más tiempo a entender el contexto detrás de cada caso. Escuelas de derecho en todo el país comenzaron a usar el video como herramienta de enseñanza sobre justicia restaurativa y el papel de la compasión en el sistema legal. Cuando el evento especial terminó y la multitud comenzó a dispersarse, el juez Caprio pidió un último momento con Sofía y Lucas. Los llevó a su oficina privada, un espacio lleno de fotografías de familia, diplomas y recuerdos de décadas de servicio público. Se sentaron juntos, y el juez compartió algo personal. «Saben», comenzó, «cuando era joven, mi familia pasó por tiempos muy difíciles. Mi padre era inmigrante, trabajaba en construcción, y hubo un período donde no tuvo trabajo durante meses. Mi madre limpiaba casas para mantener comida en la mesa. Yo tenía que ayudar. Trabajaba después de la escuela. Contribuía con lo que podía. Entiendo, quizás no completamente pero en cierto grado, lo que han vivido. Y sé que esas experiencias, por más dolorosas que sean en el momento, nos moldean, nos dan una profundidad de comprensión que no se puede obtener de otra manera». Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Sofía. «Usted va a hacer cosas maravillosas en su vida, Sofía». «Y Lucas», agregó, volviéndose hacia el niño, «tú vas a crecer recordando que tu hermana te salvó. Sí, pero también que una comunidad entera se reunió para apoyarte. Espero que eso les dé a ambos, en los años venideros, un sentido de responsabilidad hacia otros, de querer crear ese mismo apoyo para las personas que lo necesiten». «Lo hará», prometió Sofía. «No puedo imaginar vivir mi vida de otra manera después de esto». Cada día es un regalo. Cada oportunidad de ayudar a alguien más es una forma de honrar todo lo que se nos ha dado. Han pasado varios años desde aquel día en el tribunal, y la historia de Sofía Méndez y el juez Frank Caprio continúa resonando. Sofía está ahora en su tercer año en la Universidad de Brown, destacándose en sus estudios de trabajo social. Trabaja como pasante en varios programas comunitarios, aplicando lo que aprende para ayudar a familias en crisis. Lucas, ahora un preadolescente vibrante de 12 años, está completamente libre de cáncer. Es un estudiante excelente, juega en el equipo de fútbol de su escuela y es voluntario en el hospital donde recibió tratamiento, visitando a otros niños con cáncer, ofreciéndoles esperanza a través de su propia historia de supervivencia. La Fundación Sofía y Lucas ha crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un fondo improvisado en una sala de tribunal, ahora es una organización sin fines de lucro completa con personal de tiempo completo, operando en 3 estados. Han ayudado a más de 200 familias, proporcionando no solo asistencia financiera, sino también servicios de tutoría, consejería y apoyo legal. Sofía sirve en la junta directiva, y aunque está ocupada con la escuela,
siempre encuentra tiempo para hablar con las familias que la Fundación sirve, compartiendo su propia historia, ofreciendo el tipo de esperanza que ella misma necesitó desesperadamente hace años. El juez Frank Caprio, ahora semi-retirado a los 84 años, todavía hace apariciones ocasionales en el tribunal. Se ha convertido en un fenómeno internacional, con su programa de televisión transmitido en docenas de países. Pero de todos los casos que ha presidido en su larga carrera, el de Sofía Méndez sigue siendo uno de los que menciona más frecuentemente. Es un recordatorio, dice a menudo en entrevistas, de por qué elegí dedicar mi vida al servicio público, de por qué la ley debe ser siempre guiada por la compasión. La historia también ha tenido un impacto en el discurso más amplio sobre justicia en Estados Unidos. Ha generado conversaciones sobre la necesidad de reformas en cómo el sistema legal trata a las familias en crisis, sobre la importancia de considerar el contexto en lugar de aplicar castigos mecánicamente, sobre el poder transformador de la compasión institucional. Varios estados han implementado programas inspirados por este caso, creando fondos de emergencia en los tribunales, estableciendo protocolos para identificar a familias en necesidad crítica y capacitando a jueces en enfoques de justicia restaurativa. Lo más hermoso de todo esto es que la historia continúa generando círculos de bondad. Personas que vieron el video y fueron inspiradas han creado sus propias iniciativas de apoyo comunitario. Un grupo en California estableció un servicio de transporte gratuito para familias con niños hospitalizados. Una organización en Nueva York creó un programa de comidas para hermanos mayores que están cuidando a hermanos menores. En Texas, un bufete de abogados ofrece servicios legales pro bono específicamente para jóvenes cuidadores navegando asuntos de tutela. Cada una de estas iniciativas rastrea su inspiración hasta aquel día en el Tribunal Municipal de Providence, hasta el momento en que un juez de 80 años decidió que la compasión era más importante que el castigo mecánico, hasta el momento en que una comunidad decidió que no permitiría que dos niños enfrentaran sus luchas solos. ¿Qué nos enseña la historia de Sofía, Lucas y el juez Caprio? Nos enseña que la verdadera justicia nunca puede ser separada de la humanidad. Nos enseña que detrás de cada violación de una regla hay una historia humana que merece ser escuchada. Nos enseña que cuando vemos a las personas, realmente las vemos. Cuando elegimos responder con compasión en lugar de juicio, cuando decidimos ser parte de la solución en lugar de simplemente aplicar castigos, podemos cambiar vidas. La historia nos recuerda que ningún acto de bondad es demasiado pequeño, que la generosidad es contagiosa, que cuando una persona tiene el coraje de hacer lo correcto, inspira a otros a hacer lo mismo. Nos muestra que la comunidad no es solo una palabra, es una acción, un compromiso, una decisión de estar presente para otros especialmente cuando más lo necesitan. Y quizás lo más importante, la historia de Sofía nos enseña sobre la increíble fuerza del espíritu humano. Nos muestra que incluso una niña de 17 años enfrentando circunstancias imposibles puede no solo sobrevivir, sino prosperar cuando se le da apoyo. Nos recuerda que los héroes no siempre usan capas. A veces usan jeans gastados y trabajan en 2 empleos mientras estudian para sus exámenes. El juez Caprio dice algo en cada discurso que da, algo que ha sido adoptado como un mantra por muchos en la comunidad de justicia restaurativa. La justicia es lo que hacemos por las personas, no a las personas. En esas pocas palabras, captura la esencia de lo que sucedió en su tribunal aquel día memorable, y lo que continúa sucediendo cada vez que alguien elige la compasión sobre el castigo, el entendimiento sobre el juicio, la humanidad sobre la burocracia. Así que pregúntate a ti mismo, ¿qué harías tú en la posición del juez Caprio? ¿Aplicarías la ley mecánicamente o buscarías entender la historia completa? Y más importante aún, ¿qué harías si fueras uno de esos espectadores en la sala del tribunal ese día? ¿Te levantarías para ofrecer ayuda o permanecerías sentado como observador pasivo? La verdad es que todos enfrentamos esas elecciones cada día. Tal vez no en un tribunal, pero en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras interacciones con otros. La historia de Sofía nos desafía a ser mejores, a ver más allá de las superficies, a reconocer que cada persona que encontramos está luchando batallas que no podemos ver. Nos invita a ser parte de la solución, a ser el tipo de comunidad que se levanta cuando uno de los suyos está cayendo, que da cuando otros necesitan,
que ama incluso cuando sería más fácil juzgar. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar diferente sobre la justicia, sobre la comunidad, sobre lo que significa ser humano, entonces ya ha cumplido su propósito. Pero la historia no termina aquí. Continúa contigo, con las elecciones que harás mañana, con la compasión que mostrarás a otros, con la diferencia que harás en tu propio rincón del mundo. Suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la bondad existe, y dinos en los comentarios cómo esta historia te ha inspirado. Porque al final, las mejores historias no son las que simplemente escuchamos, son las que vivimos, las que nos mueven a actuar, las que nos transforman de espectadores en participantes activos en la creación de un mundo más compasivo. El legado de aquel día en Providence continúa creciendo, tocando vidas, inspirando cambios, recordándonos que en un mundo que a menudo parece frío e indiferente, todavía hay lugar para la bondad, para la compasión, para el tipo de justicia que no solo castiga, sino que sana, que no solo aplica reglas, sino que transforma vidas. Y eso, amigos, es algo verdaderamente digno de celebrar, de compartir y de emular en nuestras propias vidas, cada día, una pequeña acción compasiva a la vez.